Sí. Bien, continuando, habíamos quedado en que la empresa, en la interpretación general del análisis de eficiencia, el cual nos indica que la empresa está siendo manejada de manera eficiente debido a que la misma, debido a que la misma nos muestra una aceptable, una aceptable rotación de activos fijos de 10,59 veces, hay, al igual que buenas rotaciones de cuentas por cobrar y de inventario. Se recomienda mejorar la rotación de activos totales y esa sería una interpretación general. Está siendo manejada de manera eficiente, a pesar de que tiene una rotación de por debajo del parámetro, los demás índices se están manejando de manera eficiente. Eso tenemos que darnos cuenta. Nosotros tomemos en cuenta que ya con que se manejen tres índices bien de este grupo de índices, podemos considerar que la empresa se está manejando de una forma eficiente dentro de la sociedad o la empresa en la cual estemos. Ya cuando tenemos dos rotaciones más o menos, ya podemos considerar que está siendo manejada no tan eficientemente. Se recomendaría mejorar la- las rotaciones de, digamos, que sean los activos fijos y las cuentas por cobrar. Bien, ¿tienen alguna duda de los índices de eficiencia? Una pregunta, lo mismo con la rotación de activo total, su índice, que es 4,5 veces, Ujú. para que llegara a ser aceptable, ¿hasta qué punto tendría que ser como mínimo? Y en el caso del activo total, para que sea aceptable como un mínimo, tendría que ser por encima de 5,5 para que sea aceptable. Es con el único índice con el cual podemos decir que por debajo de 10, 5,5 ya está dentro de un rango que sea mm, aceptable. Bien, ¿alguna otra duda? Y de la rotación de inventario y cuentas por cobrar, con que esté siempre arriba del 10 es aceptable, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Bien, ¿alguna otra duda que tengan? En el hipotético caso, digamos que lo conozco un poco al licenciado Paniagua. Si en el hipotético caso que preguntara por qué arriba de 5,5 o arriba de 5,5 es aceptable, ¿en dónde encuentro esa teoría? De 4,5, Eh, de 5,5 es aceptable. sí, es que no es que especificaste que arriba de 10 había una teoría Ujú. donde especificaba eso. Y en esta circunstancia, Dunlap, o sea, Dunlap nos indica que para que la rotación sea aceptable, tiene que ser entre más alta, mejor. Entre mucho más alta es mucho mejor. Pero en el caso de la rotación de activo total, en los libros de administración financiera de Suter, Principios de Administración Financiera de Suter, ahí nos indica que la rotación de activos total, bueno, los ejercicios explicados ahí, que por encima del 5,5% lo considera, del 5,5 veces, perdón, lo considera dentro de los rangos que son aceptables. Entonces, ok. en el libro ese indica eso, ¿no? Dunrow nos indica que entre más alta sea la rotación, es mucho mejor. Y entre los ejercicios que presenta ese libro, tiene rotaciones por encima de 10, que las considera rangos que son
o parámetros que son aceptables. Bien, ¿alguna otra duda que tenga? Bien, No, por mi continuamos parte entiendo. entonces. Dime. No, no, por mi parte decía que estaba claro. Ah, ya, perfecto. En el D nos dice que realicemos el cálculo de los análisis de rentabilidad y si la misma es razonable sobre la base de los resultados obtenidos de los demás que acabamos de calcular, indique si la empresa estaría sujeta a nuevos créditos. Entonces acá vamos a calcular los índices de rentabilidad. Muy bien, en los índices de rentabilidad, aquí dos índices son muy importantes, los cuales son el ROA y el ROE. Antes de esos índices tenemos lo siguiente. Los siguientes índices que son margen de contribución bruta. Vamos a poner ratio de margen de contribución. Ratio de margen de contribución bruta. El margen de contribución bruta. Utilidad bruta sobre venta. Voy a ponerle V sobre ventas. Utilidad bruta sobre ventas. Y vamos a tener 3 millones. Y en ventas son 18 millones. En lo cual, esto va a estar expresado en porcentajes, por supuesto, porque son rentabilidades. Que son rentabilidades, estar igual 3 dividido sobre 18 millones, expresado en porcentaje, nos va a indicar un 17,67%. Cuando hablamos de la rotación del ratio de margen de contribución bruta, este margen de contribución, índice de margen de contribución bruta, nos indica cómo la empresa puede hacer frente a los costos de ventas de la empresa. Es aquí, en este grupo de índices de rentabilidad, nos dice que con el análisis de este grupo de índices tratamos de entender si la empresa cumple los objetivos de rendimiento dentro de la misma, ¿no? El margen bruto, el margen de contribución bruta, nos permite ver cómo puede hacer la empresa frente a sus costes fijos, cómo está haciendo frente a sus costos fijos en base a las ventas. Entonces podemos decir que la empresa está haciendo frente a sus costos fijos con un 16,67%, como la empresa hace frente a sus costes fijos. Después tenemos el ratio de margen de contribución neta, margen de contribución neta. El ratio de margen de contribución neta, entonces vale mucho. El ratio de margen de contribución neta nos indica que son las utilidades netas, que las voy a poner con un N sobre ventas, en las cuales vamos a tener utilidad neta, 300.000, y venta
Ya vimos que son 18 millones. Y expresado en porcentajes, 1,67 veces. O sea, el margen de contribución neto. Nos indica, bueno, nos recalca la teoría en el libro de Don Rao que la importancia de tener un buen margen neto. Esto nos va a permitir poder capitalizar la empresa y cumplir los objetivos de los socios de la inversión. En esta parte, lo que nosotros podemos ver es que la empresa se recomienda a la empresa, recomienda a la empresa incrementar, incrementar el margen de contribución neta, para así poder capitalizarla misma. Es muy importante tener un margen de contribución. Esto por encima de un 2% a 3% de 2, pongámosle que 2%, ya se considera aceptable, medianamente aceptable. Para que sea bien aceptable, por encima del 3%, en este caso, por encima del 3%. Pero esto, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir capitalizar la empresa y poder ver el cumplimiento de los objetivos de la inversión dentro de la empresa. Como podemos ver, la utilidad bruta, tenemos 3 millones, pero luego de gastos administrativos, operaciones, intereses, dividendos, nos queda 300.000. Invertir 4 millones para ganar 300.000, porque en total activo tenemos 4 millones, se considera ya bajo, ¿no? Nadie invierte $1.000.000 para ganar $100. Entonces, esto es 4 millones que está invirtiendo y solo gana 300.000. Entonces, se puede considerar que es bajo el rendimiento de la misma. Luego de eso tenemos el grupo de índices de rendimiento sobre los activos, que es conocido como ROA. El ROA es el rendimiento sobre los activos. Lo van a ver como RCA también, que es rendimiento sobre activos, o ROA. Esto simplemente está sobre la utilidad neta sobre el total activo. El total activo. El total activo es también denominado la inversión. También es considerado como el margen de contribución sobre la inversión, por si acaso. Y también es el ROA, margen de contribución sobre la inversión, la cual tenemos la utilidad neta, y tenemos el total activo que es 4 millones, que es 4 millones, y esto tenemos el siguiente, 7,5 rendimiento sobre los activos. El rendimiento sobre los activos viene a ser 7,5%. La empresa se considera que tiene un ROA dentro de los parámetros aceptables, lo cual se recomienda incrementar el mismo.
Les recomiendo incrementar el mismo, ya que nos dice que para que una empresa se considere que está parámetros, dentro de los parámetros aceptables, arriba del 5% ya se considera bueno. Aunque algunos libros de un RAW nos dice que arriba del 5% se considera aceptable, pero otros libros nos dicen que arriba del 10% nos dice que el negocio es factible. Para tomar un parámetro o un promedio mejor es tomar el libro de Dunrauf, que nos dice que por encima del 5% se considera que el ROA es aceptable o está dentro de los parámetros, que el rendimiento sobre los activos. Después tenemos el ROE, que es el rendimiento sobre el patrimonio, o también en algunos libros conocido como RCP, o margen de contribución sobre el patrimonio también, considerado en otros libros. Aquí tenemos la utilidad neta, y vamos a tener la utilidad neta sobre el patrimonio neto. Sobre el patrimonio neto. Este índice más es el que le importa a los accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque de aquí se define la distribución de dividendos o cuánto van a ganar los accionistas de la empresa o los socios. Tenemos la utilidad neta y el patrimonio neto es de 2 millones. Entonces tenemos 2 millones y va a ser igual esto dividido sobre esto. Vamos a tener 15%. Podemos ver que el rendimiento sobre el patrimonio está muy bien dentro de los parámetros. Entonces podemos considerar que la empresa tiene un muy buen ROE, el cual se recomienda mantener o incrementar aumentar en, en el tiempo. Esto quiere decir que los accionistas sobre la inversión que ellos hacen tienen una recuperación de su inversión más un 15%, en otras palabras, más un 15%. Después de esto nos pide que si la empresa está sujeta a nuevos créditos. Aquí muy importante, no nos indica si está sujeta a nuevos créditos de corto plazo o de largo plazo, solo que nosotros indiquemos si está sujeta. Para hacer eso, nosotros tenemos que ver desde el análisis de liquidez, que podemos ver que la empresa cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones al corto plazo, tiene un buen manejo de eficiencia dentro de la empresa. Solvencia, no podemos ver la solvencia porque no tiene unos buenos indicadores de solvencia, pero se encuentra dentro de los parámetros la rentabilidad que tiene. Entonces, nosotros podemos decir que la empresa puede ser sujeta a nuevos créditos debido a que cuenta con buenos ratios de liquidez, rentabilidad y eficiencia. Sería factible para un crédito de corto plazo. ¿Por qué para un crédito de corto plazo? Porque cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones del corto plazo, pero no así como para cubrir sus obligaciones de largo plazo. Entonces, sí es sujeta a que nuevos créditos, pero de corto plazo. Eso tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuenta con la liquidez, pero no cuenta con la solvencia. En caso de que cuente tanto como liquidez como solvencia, entonces tendríamos que poner que sí es accesible a créditos de corto plazo como también accesible a créditos de largo plazo, en ese caso. ¿Tienen alguna pregunta en los índices de rentabilidad? ¿Alguna duda en esta parte?
Mi parte está claro. Bien, perfecto. Está bien. Entonces, la última pregunta, que es la número E, nos indica, bueno, la inciso E, perdón, sigo con los números. Suponiendo que los socios de la empresa esperaban obtener un rendimiento de la empresa del 40% sobre la inversión, entonces estamos hablando de total activo. Cuando hablemos sobre el patrimonio, estamos hablando de rendimiento sobre el patrimonio o ROE. Eso tómenlo en cuenta y anótenselo, porque siempre entra y siempre se chipan con esto. Cuando hablemos, les voy a aclarar, cuando hablemos de rendimiento sobre la inversión, nosotros tenemos que hablar de el ROE, del ROA, cuando es sobre la inversión o sobre el total activo. Cuando hablamos sobre el patrimonio neto o sobre el patrimonio de los socios, nosotros hablamos del rendimiento sobre el patrimonio o ROE en este caso. Bien, tómenlo en cuenta. Entonces el inciso E lo vamos a hacer acá. Simplemente para este inciso nos está pidiendo que indiquemos si la empresa esperaba obtener un 40% sobre el rendimiento de la inversión. Entonces simplemente es volver a calcularlo el ROA, porque es sobre la inversión, y podemos ver que la empresa cumplió o no cumplió con los objetivos de los socios. Ellos esperaban No, tener un 40% y solo se obtuvo un 7,5%. Aquí podemos determinar que la empresa no cumplió con los objetivos de los socios debido a que esperaban un 40%, pero solo se obtuvo un 7,5% de ROA. Si lo podemos interpretar esto y podemos ver que no se cumplieron con los objetivos de los mismos. Deja claro, cuando diga rendimiento sobre la inversión o sobre el total activo, es ROA. Cuando les diga rendimiento sobre el patrimonio o rendimiento sobre el capital de los socios, es ROE. Por favor, les recalco eso. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Bien. Esto se los voy a mandar, el Excel, se lo voy a mandar a Igor, que fue el que me habló. Se los voy a mandar para que te lo mande a vos, Jorge. Te lo mande sí, está y bien. le voy a subir el video. Adicional a eso, les voy a pasar otro video con otro ejercicio donde igual se hace análisis financiero y administración del efectivo. Pero lo más importante es esto, el análisis financiero es lo que sí o sí va a entrar en su examen, porque es finanzas de corto plazo. Entonces, como son finanzas de corto plazo, les va a tocar sí o sí análisis financiero. Así que, bien, eso sería, chicos. Espero que les haya servido mucho y les voy a pasar el video tras que se suba. Les encargo, por favor, que me puedan enviar sus correos para que se los pueda pasar por ahí el video, por favor. ¿Listo? Ok. Ok, Listo. gracias.